El Señor les bendiga. Estamos frente a una nueva ocasión para compartir la palabra de Dios. Y si yo les leo esta expresión, esta frase que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Les leo ese párrafo, les leo esta frase y les pregunto: ¿a qué libro de la Biblia pertenece? Alguno me dirá, no sé, Salmos. Lo cierto es que no es de la Biblia, claro, es del Martín Fierro, de José Hernández, pero se asemeja en buena medida a las enseñanzas de los libros sapienciales. Sobre todo podría ser perfectamente un proverbio o podría ser del texto de Eclesiastés. Quiero hablar sobre la unidad, por eso este verso, ¿no? Que es popular, que es gauchesco, que forma parte de la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, de nuestra Argentina, y habla de la centralidad o de lo importante que es la unidad. Y la Biblia también nos plantea eso, ¿no? Por ejemplo, quiero tomar en el Evangelio de San Mateo 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo, versos 19 y 20, fundamentalmente en San Mateo 18, donde Jesús decía: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Jesús habló del acuerdo, Jesús habló de cuán trascendente es la unidad, de cuán importante es, porque si los hijos de Dios nos unimos, podemos conmover el cielo, si se me permite esta expresión. Y yo creo que en este tiempo, a raíz de todo lo que está aconteciendo en el mundo, de lo cual nosotros no estamos ajenos, todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la situación socioeconómica, con lo laboral, con las perspectivas, etcétera, que cada uno de nosotros vislumbra hacia adelante, nos exige unidad, nos exige unirnos. ¿En qué ámbito? Me refiero principalmente en la familia, primero y principal en la familia. Segundo, también en la iglesia, también en la fe. Tenemos que estar unidos. Estos son tiempos en donde tenemos que estar unidos. Hay ideologías que amenazan contra la fe, que atentan contra la iglesia. Y los hermanos en Cristo, la mejor herramienta o una de las mejores herramientas que tenemos para resistir esos embates es unirnos en función del Señor, es unirnos en los propósitos de Dios, es unirnos en torno a su palabra. Aquí el Señor estaba hablando de unirse para congregarse, unirse para buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia de Dios, unirse en oración. También el pasaje está hablando aquí de unirse. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, será hecho por el Padre que está en el cielo. Y en este tiempo, hermanos en Cristo, la palabra de Dios nos está llamando la unidad. Está sonando la trompeta de Dios que nos llama a la unidad. Y les quiero compartir también un breve pasaje del apóstol Pablo, que abundó mucho sobre esto en distintas cartas, pero yo quiero tomar aquí para esta breve reflexión en Romanos capítulo 15. Fíjense en dos versos que voy a leer allí, en Romanos 15, versos 5 y 6, como Pablo también se refería en sus cartas, en este caso a la iglesia de Roma, pero también lo hace a los tesalonicenses y en otra de las cartas. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Note eso, subraye eso, ¿no? Un mismo sentir, es decir, un acuerdo, una unidad, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
En este tiempo donde vivimos en una sociedad marcada por la grieta está presente en la política, la grieta está en el periodismo. Según el abordaje que cada uno hace de la economía, uno nota que hay grietas. Tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, hermanas, amigos y amigas, para que esa grieta no avance en nuestro hogar, no avance en nuestra familia, no avance en nuestro matrimonio, no avance en la iglesia, sino que podamos caracterizarnos por lo que dice la palabra de Dios, lo que decía Jesús, de estar de acuerdo, de ponernos de acuerdo en estas cosas esenciales, dejando de lado las diferencias, dejando de lado el egoísmo que es tan natural y que tantas veces florece en medio nuestro. Tenemos que hacer como dice aquí el apóstol Pablo, enfatizando esto, ser de un mismo sentir, estar unánimes. En este tiempo la palabra de Dios nos está desafiando, hermanos. Vivimos tiempos muy particulares, muy especiales, donde tenemos que unirnos en la oración, tenemos que unirnos en la adoración al Señor, tenemos que unirnos en nuestro testimonio, tenemos que unirnos en proclamar a Cristo, porque la venida del Señor está cada momento más cerca. Y las ideologías, como decía hoy, del mundo tratan de apagar nuestra fe, tratan de apagar a la iglesia para que no siga expandiendo el mensaje de Jesucristo. Y para ello tenemos que unir nuestros recursos, tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que unirnos en los propósitos de Dios, hermanos, en este tiempo, para extender el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, para seguir anunciando este mensaje de gracia, porque los días se acortan, porque el tiempo se acelera, porque queda poco tiempo. Así que este es un llamado a la unidad, este es un llamado a renunciar a nuestros particularismos, a renunciar a nuestros énfasis que son personalísimos y que tantas veces nos privan, nuestros desacuerdos, que nos privan de estar de acuerdo, de ser de un mismo sentir y de llevar juntos esa obra de Dios en estos últimos tiempos. La Biblia tiene muchísimos ejemplos. Quiero destacar solamente de manera así muy de pasada, muy por arriba, el ejemplo de la unión y de la amistad que había entre David y Jonatán en el Antiguo Testamento. De manera que la Biblia le dedica 2 capítulos, Primera de Samuel 19 y 20, 2 capítulos enteros de la Biblia nos hablan de la excelente amistad que había, del acuerdo, de la comunión que había entre ellos. Y saben que Dios me habló en estos días a partir de esa historia de David y de Jonatán, porque mientras que David sufría persecución, David estaba en peligro, David estaba bajo amenaza, su aliado, su amigo fue Jonatán el que en más de una oportunidad lo puso a salvo, y lo protegió y lo defendió. Y en este tiempo también, amados hermanos en Cristo, amigos a quienes también tengo la oportunidad de llegar a través de este video, esta reflexión, los llamo también a cultivar ese tipo de relaciones, ese tipo de amistad. Estamos llamados por el Señor a trabajar en unidad, para que de esa manera también podamos apoyarnos, ayudarnos, cooperar el uno con el otro, pero sobre todo en la unidad, en el conjunto, podamos también ser fieles a los propósitos de Dios. Que Dios te bendiga en este tiempo, que el Espíritu Santo te ayude a dejar de lado cualquier diferencia, cualquier desacuerdo y poner el acento en el acuerdo y en la unidad. Amén.